Hay varios influencers en las redes empujando cada vez más porque aumentemos nuestro consumo de proteína a un valor casi 3 veces mayor a la ingesta recomendada diaria que encontramos en las guías oficiales. Soy Cintia Reyes y hoy analizaremos 1. ¿Hasta dónde existe evidencia científica de que este aumento en la ingesta de proteína realmente sea útil? 2. ¿Existe un riesgo a nuestra salud con una alta ingesta de proteína? Y 3. ¿Dónde percibo yo que se encuentra el riesgo cotidiano para los simples mortales que no estamos tratando de hacer fisicoculturismo? ¿Cuánta proteína es útil consumir? Como revisamos en este video, las guías oficiales sugieren una ingesta de 0.8 gramos de proteína por kilogramo de peso para hombres y 0.6 gramos por kilogramo de peso para mujeres. Estos valores parecen haberse calculado para personas sedentarias. Fuentes como esta sugieren que esos valores pueden ser inferiores a lo que deberían. Por su parte, la Academia de Nutrición y Dietética, Dietistas de Canadá y el Colegio Americano de Medicina Deportiva recomiendan entre 1.2 y 2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal en función de la intensidad del ejercicio y la restricción calórica de cada persona. Eso significa que no existe una respuesta universal. Pero si yo insisto en consumir lo que me dicen los influencers, 2.2 gramos de proteína por kilogramo de peso, ¿es útil? Hay dos razones principales por las cuales la gente consume más proteína. La primera y más obvia es para crecer y mantener musculatura. Y la segunda es para adelgazar. Primero hablemos sobre crecer músculo. En este metaanálisis se revisaron los efectos de la suplementación con proteína en la ganancia muscular en personas que efectivamente realizaban entrenamiento de resistencia. Consumir más proteína sí les ayudaba a la ganancia muscular, pero hasta cierto límite. Al llegar a 1.6 gramos de proteína por kilogramo de peso, ya no se veían más beneficios, aunque siguieran consumiendo más proteína. En este estudio más reciente, hicieron un ajuste a este dato. Identificaron que el punto clave está alrededor de los 1.3 gramos por kilogramo de peso. Pasando este punto, puede seguir subiendo la proteína, pero el efecto percibido se vuelve mucho más modesto. Recuerda que hablamos de personas que hacen ejercicio de resistencia. Únicamente consumir la proteína no nos va a hacer magia. Recuerda también, como he dicho en otros videos, que la pérdida muscular se acelera conforme envejecemos, por lo que ganar músculo y mantenerlo de manera temprana nos ayuda a mantener una calidad de vida por más años. La otra razón para consumir más proteína es para bajar de peso. Esto sucede de dos maneras, porque la ingesta de proteínas nos ayuda a mantener la sensación de saciedad por más tiempo y porque nuestro cuerpo requiere más energía para digerir proteínas que cuando se consumen carbohidratos. Pero en los distintos estudios que encontré sobre composición corporal y pérdida de peso, en ningún caso se apoya una ingesta de proteína por encima de 1.6 gramos diarios por peso corporal. Hasta aquí parece que hubiéramos encontrado un nuevo límite. Pero, ¿es peligroso consumir mucha proteína? ¿Me voy a arruinar los riñones? ¿Me va a dar cáncer? Empecemos por la salud renal. La idea detrás de esto es que una dieta muy alta en proteínas tiene el potencial de sobrecargar los riñones. Nuestro cuerpo descompone las proteínas en la digestión y nuestros riñones son los que tienen el trabajo de filtrar los productos de desecho resultantes. A mayor ingesta proteica, más trabajo. Presumiblemente, esto podría provocar que las delicadas estructuras dentro de los riñones se hinchen y con el paso del tiempo se dañen. Cuando estas estructuras se dañan, comenzamos a detectar proteína en la orina. En pacientes renales, por mucho tiempo la recomendación ha sido reducir la ingesta diaria de proteína, incluso a niveles de 0.6 a 0.8 gramos de proteína por kilogramo de peso, para ralentizar la progresión de este daño. Existen estudios observacionales como este, en el que se siguió por 6 años a casi 1,800 personas, donde se encontró que aquellos con la ingesta proteica en el tercio más alto mostraban un 50% mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal en comparación con las personas en el tercio de ingesta inferior. Vale la pena recordar aquí que este tipo de estudios nos dan hipótesis, pero no pueden demostrar que hay una relación de causa y efecto. Y en la ciencia, nada está escrito sobre piedra. Hay estudios más recientes como este, donde se encontró todo lo contrario. Aquí se siguió por 10 años a más de 8,500 personas.
Resulta que aquellos con enfermedad renal crónica que consumían más proteína mostraron menor mortalidad. Cabe señalar que aún en este caso, la disminución de riesgo se nota más pronunciada hasta que se llega más o menos a una ingesta de 1.4 gramos diarios de proteína por kilogramo de peso. En personas sanas, hay estudios que se han planteado la misma pregunta. Por ejemplo, en este caso, se propone una metodología mejorada para medir la función renal y no identificaron que, aún con ingestas altas de proteína, por encima de los 1.3 gramos diarios por kilogramo de peso, se induzca daño renal. ¿Ok? Vamos bien. ¿Y de dónde viene el temor asociado con el cáncer? Aparentemente de este estudio. Aquí se analizaron los datos de más de 6,000 personas. Cuando se trataba de adultos entre 50 y 65 años de edad, el consumo elevado de proteínas parecía asociado con una mayor mortalidad y hasta 4 veces mayor riesgo de cáncer. Por cierto que esa relación existía principalmente cuando la proteína era de origen animal. Pero en mayores de 65 años, este patrón se invertía. A mayor ingesta de proteínas, menor mortalidad por cáncer. Aclaraciones. 1. Este también es un estudio observacional que no puede demostrar relación de causa y efecto. Y 2. Hemos estado hablando en este video sobre qué pasa con la ingesta de X o Y gramos de proteína por kilogramo de peso y esa medida no aparece en ningún lado en el estudio. Lo que ellos llaman bajo o alto consumo de proteínas se basa en el porcentaje de calorías que la gente estimaba ingerir. O sea, no podemos traducir sus observaciones sin hacer suposiciones para obtener una dosis de consumo de proteína. El artículo incluso propone un mecanismo que creen que podría explicar por qué un aumento de proteínas en la dieta pudiera favorecer el crecimiento de tejidos tumorales. Pero afortunada o desafortunadamente, cuando revisamos grandes análisis que incluyen datos de otros estudios como este, no se sostiene la idea de que una alta ingesta de proteínas se asocie con mayor mortalidad. Aunque sí vi por ahí en más de algún lugar esta idea de que la ingesta de proteínas de origen vegetal pudiera asociarse con una reducción de mortalidad. En otros videos hemos hablado puntualmente de que algunas sustancias que contienen alimentos de origen animal se asocian con distintos tipos de cáncer. Por ejemplo, cuando asas la carne o cuando estamos hablando de alimentos cárnicos altamente procesados. Lo cual nos lleva a lo que considero es el verdadero problema a cuidar aquí. Porque aunque me he pasado todo el video hablando de cuántos gramos de proteína comer al día, algunos segmentos de la industria entendieron que proteína era la nueva palabra mágica para vender. Ahora nos encontramos con galletas con proteína, totopos fritos con proteína, barritas con proteína, productos que quizás en otros momentos no habríamos dudado en llamar comida chatarra, que de repente nos pueden parecer no solo aceptables, sino deseables, porque consumir mucha proteína en un día, la verdad es que tiene su dificultad. Y si además los influencers me están dice y dice que consuma más, ahora permíteme mostrarte la tabla nutricional de 2 barritas de cereales distintas que presumen contener proteína. Esta, cuya marca no voy a mencionar, aunque la puedes averiguar muy fácilmente si revisas los enlaces en donde pongo las referencias. De hecho, en su empaque tiene 3 de los famosos sellitos que se colocan en México: exceso de azúcares, exceso de calorías y exceso de grasas saturadas. Pero dice en letras grandes, proteína. Revisando la tabla nutrimental, muestra el contenido no por barrita, sino por 100 gramos consumidos. Es el equivalente a comer 2 barritas y media. Por facilidad, en lugar de hacer conversiones, supongamos que efectivamente comemos 2 barritas y media. Esto nos aportaría 25 gramos de proteína, que no está nada mal. Para una persona de unos 50 kilogramos de peso, significa una aportación de 0.5 gramos de proteína por kilogramo. Casi una tercera parte de lo que requeriría consumir alguien que sí haga ejercicio de resistencia en un día. Ahora, en grasas totales, las 2 listadas son de las que tienen mala fama. No son particularmente deseables. Azúcares y azúcares añadidos aportan casi lo mismo que de proteína, lo que me lleva a regresar a la parte superior y ver el contenido calórico. Estas 2 barritas y media aportarían casi 461 kilocalorías. Una mujer de 50 kilogramos de peso podría tener una recomendación de ingesta calórica entre 1600 y 2000 calorías, o sea que con estas 2 barritas y media, más o menos, estaría comiendo una cuarta parte de todas las calorías que debería ingerir
en un día. Precisamente por eso es que el producto tiene los 3 sellos: alto en azúcar, alto en grasas saturadas y alto en calorías. Ahora, la lista de ingredientes contiene 17 cosas, donde aparecen aislado de proteína de soya. ¿Qué aislaron específicamente? Aceite vegetal. ¿De cuál aceite vegetal? No sé. Concentrado de sólidos de leche. ¿Qué será eso? Digo, no es leche como tal. Fructosa, glicerina vegetal, almidón de maíz, saborizante. Sin ir al detalle de cada cosa, esto claramente es un producto ultraprocesado donde algunas de estas adiciones son para darle cierta consistencia y palatabilidad al producto sin que necesariamente te aporten algo nutritivo. Oye, pero en la lista nutrimental no tomaste en cuenta que contiene fibra. Eso es muy bueno. Sí, contiene fibra, pero es un ultraprocesado. Esto me hace pensar, y esto es una opinión, que esta fibra quizás no es tan funcional como la fibra que encontrarías de un vegetal que masticas. Ahora te muestro una barrita de cereal un poco menos comercial. Tampoco te voy a decir el nombre de la marca, pero la encuentras en la lista de referencias. En este caso, además de mostrarnos el contenido nutrimental para 100 gramos de producto, sí nos dicen qué contiene específicamente cada barrita. Esta barrita pesa más que la otra, por lo que para llegar a los mismos 100 gramos se necesitan menos de 2 barritas, pero para que se puedan comparar los dos productos fácilmente, voy a seguir haciendo referencia a los datos para 100 gramos. De entrada, al menos este producto no está adornado con ningún sellito de altas calorías o algo así. Esta barrita contiene más proteínas, casi 12 gramos más en los 100 gramos de productos, tiene bastante menos grasas saturadas y no contiene grasas trans. El contenido de azúcar es bastante más bajo y no contiene azúcares añadidos. Hasta aquí pensaríamos que la cosa pinta mejor, ¿no? El problema es cuando pasamos a ver la lista de ingredientes. Son 30. Hay que recordar que normalmente lo que aparece primero en la lista de ingredientes es lo que el producto contiene en mayor cantidad. Supongo que es lógico que lo que contenga en más cantidad sean concentrados de distintas formas de proteína, porque ese es el punto del producto. Contiene aceite vegetal, aunque al menos aquí sí te dice de qué vegetal. Contiene distintos tipos de almidón, dextrosa, distintos tipos de lecitina, manteca de cacao, lo que significa que no contiene cacao como quisiéramos, sino la manteca, sucralosa, y hasta abajo en la lista aparecen almendras, cacahuate y leche, que son los productos que uno reconocería normalmente como comida. Hasta abajo de la lista, insisto, esta barrita es un ultraprocesado. También dice que contiene fibra, pero igual que en el caso previo, y esta es su opinión, ¿qué tan funcional es esta fibra proveniente de un ultraprocesado? Creo que es cuestionable. En mi opinión, esta barrita parece menos una golosina que la primera, pero pensemos en el objetivo, que es lograr la ingesta de esos 21 gramos de proteína. ¿No habrá alimentos cotidianos en donde tengamos mejor idea de qué estamos comiendo que nos permitan lograr esa misma ingesta? Te voy a dar unos estimados más o menos equivalentes, solo como ejemplo. Una taza de yogur griego de unos 200 gramos con unos 12 gramos de nueces. Aquí, además de la proteína, obtendrías probióticos. Unos 90 gramos de pechuga de pollo que no tendrían ninguna azúcar añadida. Una taza de 200 gramos de frijoles cocidos y 2 tortillas de maíz, lo cual te aportaría más o menos el doble de fibra que la barrita. Una taza de lentejas cocidas más una cucharada de semillas de calabaza. También aquí ganarías más fibra que con la barrita y además magnesio. Redondeando, yo no encontré evidencia de que sea útil consumir tanta proteína como dicen algunos influencers. Lo que encontré es que en personas activas, entre 1.3 y 1.6 gramos de proteína por kilogramo de peso es adecuado. No encontré evidencia de que para una persona sin padecimientos crónicos, esta misma ingesta de proteína represente un riesgo para la salud, aunque sí sabemos que la ingesta de ciertos alimentos en sí pueden ser problemáticos, pero no particularmente por culpa de sus proteínas. Si tu objetivo es cuidar la cantidad de proteína que ingieres, la recomendación insistente de este canal sigue siendo buscarla en alimentos y bajo consejo y supervisión de un experto del área que conozca tus necesidades particulares. Si este video te ha ayudado a ver alternativas, suscríbete y comparte. Y aunque parezca irónico, si quieres averiguar sobre la utilidad del consumo de creatina y sus riesgos, te invito a ver este otro video. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones mensuales como ya lo hacen ellos. Muchas gracias.